Las autoridades brasileñas confirmaron la detención de 1.200 bolsonaristas luego del ataque a los tres poderes del Estado durante el pasado domingo. Mientras tanto, el exmandatario Jair Bolsonaro fue hospitalizado en Florida acusando un dolor abdominal severo. Queremos conocer más detalles acerca de la situación de este país y conversar al respecto, y por eso nos contactamos con la analista internacional Francisca dos Santos, a quien le agradecemos por conversar esta tarde con nosotros. ¿Cómo está, Francisca? Hola, buenas tardes. Un gusto. Igualmente, Francisca, ¿cuál es el saldo, el detalle del día de hoy luego de esta caótica jornada del día de ayer que se vivió en Brasilia? Bueno, yo creo que para los bolsonaristas es un fracaso total con este evento lamentable, ¿no es cierto?, que el mundo conoció. Por otro lado, hay que ver a los responsables, ¿no? Los responsables en el fondo en que la fila está el propio expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que ha incentivado de certa forma estas prácticas antidemocráticas. Y por otro lado, creo que tanto el decreto de intervención que hace el presidente actual de Brasil, Lula da Silva, además alejar el gobernador del Distrito Federal, es una manera de decir que hubo connivencia de las autoridades actuales con los no manifestantes, ¿no? Nosotros llamamos de terroristas en el fondo, ¿no? ¿Cómo se puede explicar lo que sucedió el día de ayer, Francisca? Porque uno veía las imágenes y era muy difícil de explicar, incluso de creer lo que estaba pasando. Se estaban tomando los tres poderes del Estado al mismo tiempo, sin ningún tipo de seguridad. Se veían incluso policías tratando de hacer algo, otros no tanto. ¿Cómo se puede explicar finalmente lo que ocurrió ayer? Mire, Luis Inácio Lula da Silva fue electo de forma legítima y hace 42 días, desde el 30 de octubre, que estas personas han estado en diferentes campamentos alrededor de todo el país. El Servicio de Inteligencia de Brasil había alertado a las autoridades del Distrito Federal la llegada de numerosos buses, porque se fue llamado en las redes sociales, ¿no?, que esas personas irían a hacer una manifestación cerca de la Plaza de los Tres Poderes, donde están esos edificios que fueron saqueados, que fueron destruidos ayer. La responsabilidad era del secretario de Seguridad, en el caso, un ex-bolsonarista, una persona que estuvo junto a Bolsonaro y que salen un montón de fotos, ¿no? Y eso significó, Anderson Torres, que él era la persona responsable por impedir que esos manifestantes llegasen até estas instalaciones del poder. Y eso no existió. Si tú te das cuenta, las propias imágenes que están circulando por las redes sociales muestran la conversación que está teniendo la policía militar con algunos de los manifestantes, entre comillas, ¿no?, esos terroristas que estaban ahí. De modo que yo creo que lo que sufrió la democracia en Brasil fue una ofensa de muerte, porque en el fondo Lula confió en las personas que él tenía, y cuando él hace ese decreto de intervención en el Distrito Federal, es exactamente para que un interventor de su confianza pueda tomar decisiones y finalmente hacer con que la ley en el fondo permanezca dentro de la institucionalidad democrática que vive el país. Lo que vimos ayer en Brasil fue una ofensa a las instituciones que yo creo que ya estábamos esperando, y lo que hicieron los bolsonaristas en Brasil estuvo muy parecido, y ustedes de la prensa, los analistas, hemos coincidido que Bolsonaro y Trump están muy conectados, y yo creo que el asesor de Trump fue el mismo asesor de Bolsonaro, en el sentido de que lo que se vio ayer en Brasilia fue lo mismo que vimos en el Capitolio a 2 años atrás, en las lamentables escenas de las cuales nosotros vimos, ¿no?, los poderes serem depredados de certa forma o destruídos em função de uma falsa ideia de não legitimar as eleições, no caso de Brasil com Lula e no caso de Estados Unidos com Biden.
Francisca, ¿qué tan golpeada queda la democracia en Brasil? ¿Cuál es la sensación que queda luego de esto? Y saber si esto se puede proyectar, si se espera que esto pueda seguir repitiéndose, quizás no en lo inmediato, pero a lo largo del periodo de Luis Ignacio Lula da Silva. Mire, Igor, yo creo que Bolsonaro perdeu a eleição, pero el bolsonarismo é o que nós hemos visto. Foram 4 anos de uma implementação de ódio, de uma divisão ideológica tremenda, que Lula tem o papel de tentar, de certa forma, conciliar. Eu digo tentar porque esta primeira experiência que ele ha tenido ha sido caótica, vergonzosa. Creio que a extrema-direita ha demonstrado que não sabe perder, que não sabe dialogar. E, por outro lado, é perigoso para a democracia em todo o mundo, figuras como Bolsonaro ou como Donald Trump, que nos levam a um mundo de totalmente de falta de civilidade, falta de diálogo, e saber que viver em democracia é aceitar as instituições e o direito institucional, no caso, o direito constitucional, que o povo demanda para os brasileiros que amanecemos hoje dia totalmente impactados, porque os símbolos desta democracia foram totalmente destruídos. E nesse caso, vestir uma camiseta amarilla e verde-amarilla e dizer que são patriotas, esse patriotismo está muito lejos da definição etimológica, no sentido de que aqui o que vimos foi um ataque à democracia de Brasil, e eu creio que o continente e o mundo todo coincide que nós não podemos permitir esse tipo de acto. Francisca, bueno, finalmente, ¿qué ha significado este apoyo internacional irrestricto, las imágenes de distintos mandatarios a nivel mundial? De hecho, hoy día acá en nuestro país, en conjunto, los presidentes Gabriel Boric y también Gustavo Petro salieron a condenar los actos ocurridos. Ayuda, y esto quería saber, para ti, ¿refuerza la idea de tener que generar foros multilaterales en los cuales se pueda proteger de mejor manera la democracia en nuestra región? Claro que ajuda e claro que é acto de solidariedade à democracia do mundo quando temos o apoio do presidente Boric, de Petro e de todos os mandatários latino-americanos e mundiais, não? A OEA, a Organização de Estados Americanos, nesse caso, e presidentes da Europa, todos coincidem que o que nós vimos ayer foi uma enfrenta, né, certo, às instituições democráticas. E nesse sentido, eu creio que no mundo moderno, no mundo civilizado, nós podemos conversar. E estas pessoas que estão aí são fanáticos, são alucinados da extrema direita, e eu creio que é preocupante porque este grupo de pessoas sigue acaparando a atenção e sigue mostrando que eles querem ter, não, no caso do Brasil, que eles querem uma intervenção militar, ou seja, uma ditadura, eles querem a volta de Bolsonaro e eles querem também uma prisão para Lula, um presidente legitimamente eleito. Então, se creio que é uma forma, com a solidariedade mundial, de dizer que o mundo moderno, a democracia é o regime que queremos. E nesse sentido, eu creio que o Brasil, com o bolsonarismo, está e estuvo nos últimos 4 anos muito lejos, verdade, de regime democrático. E no caso do ataque ao Supremo Tribunal Federal, foi o Supremo Tribunal Federal que impediu que Bolsonaro fizesse mais destruição. É como uma ave de rapina que destrui todo e não tem como justificar. E creio que hoje dia, quando Bolsonaro sofre de dolores abdominais lá em Estados Unidos, é porque ele sabe que as atitudes dele e de los 1.200 detenidos ayer é de classificar este como um ato terrorista, um ato contra a democracia de Brasil que nunca houve em nossa história. Sí, Francisca, para terminar quería saber cuál es la actualización quizás de lo que se sabe acerca de la situación de salud de Jair Bolsonaro y qué tan cercana o se van a realizar esfuerzos quizás por extraditarlo a Estados Unidos para que vuelva a Brasil. Bueno, primeiro, vocês sabem, a prensa muito bem, sabem que Bolsonaro não foi capaz de reconhecer a vitória de Lula. Bolsonaro não foi capaz de passar
el mando, y eso fue simbolizando en la radicalidad de sus apoyadores. Creo que el Congreso de Estados Unidos lo que quiere es extraditar, porque Bolsonaro, a un día de la ascensión de Lula, ele sale del país porque ele sabe que ele tem que responder não somente por esse acto que seus apoiadores fizeram ayer com o incentivo dele, porque ele é o primeiro responsável por isso, mas também por outros actos de negacionismo, de depredação à Constituição brasileira, que solamente não foram possíveis por el Supremo Tribunal Federal e as instituições democráticas de Brasil impedirlo, porque ele foi uma pessoa electa, mas ele, como presidente electo, assumia o papel de ditador. E nesse sentido, penso que Bolsonaro, hospitalizado agora em Florida por dolor severo, sempre lhe passa. Eu não quero dizer e quero ser responsável nisso, que todas as vezes que Bolsonaro se vê em algum problema, ele tem problemas abdominais, que devem ser problemas emocionais, afetivos, afetivos do ponto de vista das emoções, que impedem, inclusive, dele reconhecer sua derrota e reconhecer seu fracasso, porque, no fundo, o que passou em Brasília ayer e que os bolsonaristas tenham claro é que foi um fracasso e as instituições democráticas brasileiras funcionaram. E creio que isso não é um tema para dizer que eles estão contra Lula. Os bolsonaristas estão contra a democracia. E esse acto de ayer foi um acto que representa, e podemos ver desde o análise mais profundo, que o radicalismo do bolsonarismo e da extrema-direita brasileira está totalmente ligado às contorções abdominais que tem Bolsonaro hoje em dia. Francisca Dos Santos, analista internacional y académica de la USAT, le agradecemos por conversar esta tarde con CNN Chile. Que esté muy bien. Gracias a ti, que esté muy bien. Hasta luego.